compañeras y compañeros legisladores, señor subsecretario Gerardo González Regordosa, Rodríguez, perdón. La política financiera del sector público, dirigida al sector agropecuario, es prácticamente inexistente. El sector social no pinta entre los objetivos de la banca de desarrollo. La financiera rural, que debiera ser una institución por excelencia que apalancara a los productores sociales del campo, tal como está, no le sirve al campo ni a los campesinos, muy a pesar de las espléndidas exposiciones, pero no corresponden a la realidad del campo. Necesitamos una verdadera banca de desarrollo, una banca con visión social, promotora y de fomento del crédito, en condiciones preferenciales y con criterios adecuados a las circunstancias que demandan hoy los campesinos del país. La financiera rural es una banca del gobierno que ha perdido el objetivo para el que fue creada. Es una banca donde sus resultados dejan mucho que desear para financiar las necesidades de crédito que demandan los productores sociales del campo. Los funcionarios que la dirigen forman parte de una tecnocracia cuya finalidad, como la de cualquier despacho privado, es la cobranza. Presumen el 97% de la recuperación de sus créditos sin considerar el costo social a los productores que esto significa. Me pregunto y le pregunto al mismo tiempo, señor subsecretario, ante esta situación tan lamentable que vive el campo mexicano y donde el crédito significa para los productores contar con recursos y liquidez para hacer frente a sus problemas, ¿por qué está al frente de la financiera rural un perfecto desconocido de la actividad crediticia y financiera dirigida al sector agropecuario? Todavía más, señor subsecretario, la Ley Orgánica de la Financiera Rural señala en su artículo 43 que el director general de la financiera será nombrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda, debiendo recaer este nombramiento en persona que reúna los requisitos que establecen los artículos 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 24 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 24, señala los nombramientos del director general de las instituciones de banca múltiple y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas a este, deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, que además cuenten con los requisitos siguientes. Segunda fracción: haber prestado por lo menos 5 años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa. Con todo respeto, señor subsecretario, el actual director de la financiera rural no cumple con este requisito ni perfil que señala la fracción segunda antes mencionada. Por eso la financiera rural no tiene cabeza. Para constatar lo anterior, le comento algunas situaciones que los propios informes de la financiera así lo señalan, en especial el último que fue abordado en la reunión del Consejo Directivo de la Financiera Rural el pasado 27 de abril. Primero, llama la atención, por ejemplo, el destino de los créditos. Se divide en seis segmentos: los simples, diablillos, refraccionarios, quirograbarios, prendarios y reportes. En los créditos simples, que corresponde el 50% de casi 3,000 millones de pesos colocados en el periodo de enero a febrero de 2011, casi el 61% de los créditos van al sector servicios, el 5% al comercio, es decir, casi el 66% de los créditos de este monto, 1.500 millones de pesos, se colocan en el sector terciario. El sector agrícola el 29% y la ganadería el 1%. A mayor abundamiento, en el documento informe de gestión del Comité de Crédito de la Financiera Rural de enero-marzo de este año, se habla de una autorización de 91 créditos por un monto de 1.036 millones de pesos. Nuevamente el sector servicios absorbe el 68%, el de comercio el 11% y el agrícola con solo el 9%. No obstante, que de los casi 16.500 millones
a que se asciende la cartera crediticia en la financiera rural, el sector agrícola absorbe el 49%, la ganadería el 7%, no deja de llamar la atención que el 29% corresponde al sector servicios y cerca del 7% el de comercio. Es decir, más de un tercio de su cartera total se concentra en el sector terciario. Por eso digo que esta nueva tecnocracia no entiende de los problemas del campo ni para qué sirve financiarlo. Esto es un problema serio de política crediticia. En estas condiciones está una banca o financiera que no le sirve al campo y por lo tanto su director general deja de ser un interlocutor válido para el sector social campesino, al menos el agrupado con la Confederación Nacional Campesina. Pero veamos otro ejemplo que deja un tufo a cañería. Llama fuertemente la atención los miles de fideicomisos y mandatos. Se sabe que los fideicomisos se prestan mucho a la opacidad. Ahí está el caso de Isosa y las aduanas, por más de 10,000 millones de pesos, o los casi 300,000 millones de pesos que se esconden a través de esta figura, como lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación en el 2010. La financiera rural maneja una cantidad nada despreciable de 5,040 fideicomisos y 2,305 llamados mandatos, según esto, en el programa de acceso al financiamiento rural. En total, 7,345 fideicomisos o de ese tipo de figuras manejan un total cercano a los 2,820 millones y dan un rendimiento de 3,6 millones, es decir, el 0,1% no negociado. Con esto cada vez entiendo menos a qué se dedica esta banca del gobierno o qué respuesta se puede dar a esto, señor subsecretario. Por otra parte, la sensibilidad no es la característica de la nueva tecnocracia que dirige la financiera. De acuerdo a su informe de abril correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año, en el programa Fondo Multianual de Garantía Líquida, por 150 millones adicionales, al mes de febrero no se había ejercido ni un peso, siendo que la situación de emergencia ocurrida en los primeros 5 días del mes de febrero del presente año, consecuencia de las heladas en Sinaloa y 6 estados más del norte del país, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ameritaba actuar de manera inmediata. Incluso todo el monto del programa denominado de apoyo de la financiera rural para acceder al crédito y fomentar la integración económica, que asciende a casi 1,400 millones de pesos, al mes de febrero solo se habían ejercido un 4%. Es una situación de desastre agrícola, en una situación de desastre agrícola, con un efecto multiplicador en otros sectores como el ganadero, la pérdida del empleo de los jornales, se dice que inclusive por encima de los 200,000, entre otras cosas lamentables, se ejercen al mes de febrero 55 millones de pesos. Es verdaderamente una pena. En cuanto a los créditos cancelados, que aparecen en los documentos anexos del informe del 27 de abril, señalan rasgos de afectación de 500 pesos a 700 UDIs. Es decir, de 500 pesos a 32,200 pesos no entran en el tratamiento judicial para la cobranza. Más de 7,000 UDIs en adelante, la vía judicial de la cobranza procede. El rango me parece excesivo. Quizá 3 o 4 rangos más no estarían del todo mal para aligerar la presión de los deudores y con diferentes medidas flexibles en el cobro de estos créditos, dependiendo del monto. Insisto, la política financiera y crediticia brilla por su ausencia en la financiera rural. Por eso, insisto, su director general no es un interlocutor válido para nosotros. Otro asunto que merece ser muy bien analizado y auditado es el cómo se otorgan los créditos y con qué criterios. Porque es difícil creer que si una persona o empresa no paga, difícilmente se le pueda volver a prestar. Lo cierto es eso, no sucede en la financiera rural. Damos los siguientes ejemplos de créditos que se sometieron al Consejo de Financiera Rural el 27 de abril pasado para que fueran cancelados y se cobren por la vía judicial. Covadonga Rural, 2 créditos que suman más de 36 millones de pesos. Agrocaderos de la Costa Sur, 14 créditos que suman 2,400,000 pesos. Servicios agroindustriales
Marleo 16 créditos que suman 11 millones de pesos. Hay más ejemplos, pero al parecer el otorgamiento de crédito no se mide con la misma vara, la cual deja un olor viciado, un sabor de boca no muy agradable, con tintes de corrupción. Cabe mencionar que la opinión de los comisarios públicos de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Función Pública con respecto al informe de autoevaluación de gestión de la financiera rural correspondiente al segundo semestre de 2010 deja entrever algunas de estas preocupaciones planteadas. Se dice en el documento aludido: es importante que la institución analice las causas que originaron la disminución de la colocación de recursos comparativamente con los 2 años precedentes. Asimismo, se recomienda reforzar o, en su caso, instrumentar nuevas estrategias para aumentar la oferta crediticia vía las coordinaciones regionales con la finalidad de que el crédito beneficie en mayor proporción a los productores del sector rural y cumplir las metas establecidas en los programas de la institución. Segunda, derivado del menor resultado que presentaron principalmente los créditos refaccionarios al registrar el 34% de la meta establecida, se recomienda promover la colocación de estos con el objetivo de aumentar la capitalización de las empresas del sector rural. Tercero, la institución deberá considerar la tendencia que presenta la cartera vencida, analizando los factores que la determinaron, recomendándole revisar los procedimientos en el otorgamiento de crédito y, en su caso, reforzar las medidas de control, seguimiento y supervisión en la recuperación de la cartera, incluyendo la que se encuentra en proceso judicial, con el propósito de evitar afectar el patrimonio de la entidad. Compañeras y compañeros, hoy la financiera rural padece la tardanza del crédito, documentación excesiva, 26 documentos para poder acceder al crédito, revisión de la documentación por partes, primero en un lugar, después en otro, después en otro. Demasiadas vueltas en la agencia hasta que se cansen los productores y no regresen ni desistan en su propósito del crédito. Los gastos para el crédito son excesivos para lograr un crédito, desde la elaboración de un proyecto, el pago de evalúas, hasta el pago de seguros. La tasa de interés es muy alta, está por encima de la que fija la banca comercial. ¿Cómo garantizar esquemas de financiamiento integral? ¿Cómo podemos que la banca de fomento pueda verdaderamente ser solidaria con los productores sociales? No hay seguimiento del crédito, no hay presencia del personal de la financiera rural en el campo. Se tienen problemas estructurales entre FIRA y la financiera rural, donde está perfectamente definido quiénes atienden a los pequeños productores y quiénes a los grandes productores, que lamentablemente no se da de esa manera, generando competencia desleal. Otorgamiento de crédito a clientes que son sujetos de crédito en la banca comercial, cuando pudiera accesar a la banca comercial como Minsa, como Bimbo, como otras empresas, sucede que están siendo sujetas de crédito de la financiera rural, y por eso los productores sociales no tienen cómo accesar, y son una serie de obstáculos los que tienen para que no puedan accesar a los recursos. No hay crédito a las cadenas productivas. El personal de la financiera rural desconoce la problemática crediticia del campo. Le falta todo. ¿Por qué? Porque además son despachos los que llevan el trabajo de la financiera, y en muchas de las veces, cuando hay un otorgamiento de crédito, lo que sucede es que se los llevan a la banca comercial. Bueno, en este estado de cosas, ¿cómo lo vamos a arreglar? Usted, señor subsecretario, nos dice: tenemos en la financiera o en materia de financiamiento rural y de crédito, tenemos retos importantes. ¿Cómo arreglar? Si quien está al frente de la financiera es vulnerable y no conoce, no podemos dialogar, no tenemos el mismo idioma. O nos lo cambian, como lo hemos dicho, o lo desaparecemos. Sencillamente, los legisladores federales daremos una lucha importante al interior de la Cámara de Diputados en el tema presupuestal para redefinir la política de la financiera rural. Es una exigencia que hacemos a nombre de millones de productores sociales del campo, donde el crédito ni en sueños lo acarician. Se sienten humillados, ofendidos, decepcionados con tanta desfachatez.
no hay ética profesional, no hay escrúpulos para servir a los más olvidados, a los más pobres, a los productores sociales que representan el 85% del país. Ante esto, señor subsecretario, ¿qué les va a decir a través del canal del Congreso a los productores del campo? Porque realmente su exposición dista mucho de la realidad que hoy viven los productores del país. Por su respuesta, muchas gracias.